El primer capítulo de la encíclica Laudato Si lleva por título Lo que está pasando a nuestra casa y abarca desde el número 17 hasta el 55. A su vez, está dividido en una breve introducción y 7 apartados. La introducción dice que las reflexiones sobre la situación de la humanidad y del mundo pueden sonar a mensaje repetido, pero que es fundamental hacer un recorrido por lo que le está pasando a nuestra casa común. El objetivo no será recoger información, sino tomar dolorosa conciencia de la situación. El primer apartado trata sobre la contaminación y el cambio climático, y se encuentra, a su vez, dividido en 2 subapartados. Fundamentalmente, dice lo siguiente. La contaminación suele afectar a los más pobres, a pesar de que hay problemas que nos afectan a todos. Además, la tecnología a veces resuelve un problema creando otro. La acumulación de residuos es tan grande que la Tierra parece un depósito de porquería. Muchas veces se toman medidas cuando los efectos son irreversibles. Estos problemas están íntimamente relacionados con la cultura del descarte, que afecta tanto a seres humanos excluidos como a las cosas, que rápidamente se convierten en basura. El clima es un bien común, de todos y para todos. La humanidad debe tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios en los estilos de vida, de producción y de consumo. El calentamiento global afecta a todo el planeta. Selvas, casquetes polares, océanos. Es un problema mundial. Los peores impactos los recibirán los países en desarrollo durante las próximas décadas, ya que no tienen los medios para adaptarse a cambios tan bruscos. No nos sentimos responsables de su situación. Quienes tenemos más recursos y los poderosos, nos concentramos en enmascarar los problemas u ocultar los síntomas. En el segundo apartado, Francisco aborda la cuestión del agua. El nivel actual no es sostenible, ya que resulta inaudito nuestro hábito de gastar y tirar. El agua potable y limpia representa una cuestión de primera importancia, y la pobreza del agua social se da especialmente en África, cuyo problema más serio es el de la calidad del agua disponible para los pobres, que provoca muchas muertes todos los días. Francisco llama la atención sobre el hecho de que hay una tendencia a privatizar el agua y a regularla según las leyes del mercado, y considera que el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal. Sin agua no hay vida. Negarles el agua a los pobres es negarles el derecho a la vida. Concluye diciendo que la escasez de agua provocará el aumento del precio de alimentos y otros productos, y que será fuente de conflicto porque el control del agua recaerá en empresas mundiales. Durante el tercer apartado, dedicado a la pérdida de la diversidad de los seres vivos, nos indica que hacemos uso de la tierra según criterios de economía y actividad comercial y productiva, que solo piensan en el ahora. Su santidad nos recuerda que hay que respetar a las especies por lo que son y no tratarlas como recursos explotables. El punto 34 dice que nos es más sencillo entender la importancia de un ave o de un mamífero porque son más visibles, pero que todas las especies son importantes para el conjunto de los ecosistemas: algas, gusanos, hongos, insectos. Al Papa le llama la atención que destruimos la naturaleza al mismo tiempo que inventamos nuevos artilugios. Le parece que pretendiéramos sustituir una belleza irreemplazable e irrecuperable por otra creada por nosotros mismos. Cuidar los ecosistemas implica mirar más allá de lo inmediato, del beneficio económico rápido y fácil. Los daños son mayores que los beneficios. Continúa indicando diferentes problemas en el mundo, como en el Amazonas y otras selvas o los océanos. En el último punto del apartado, advierte sobre la necesidad de invertir mucho más en investigación para entender mejor el comportamiento de los ecosistemas. El apartado número 4 lo dedica al deterioro de la calidad de la vida humana y a la degradación social. Reflexiona sobre los efectos de la cultura del descarte en las personas. Se puede encontrar una ciudad bella y llena de espacios verdes bien cuidados en algunas áreas seguras, pero no tanto en zonas menos visibles, donde viven los descartables de la sociedad. El progreso y crecimiento de los 2 últimos siglos
no ha supuesto una mejora de la calidad de vida para todos. No ha sido un verdadero progreso. Además, los medios digitales no contribuyen a la reflexión cuando nos saturan de información o reemplazan las relaciones reales con los demás. A partir del punto 48 se nos advierte acerca de la desigualdad planetaria. Los efectos medioambientales son peores para los más pobres, que dependen mucho más directamente de la naturaleza y no pueden adaptarse a su destrucción. Los medios de comunicación y los formadores de opinión hablan desde la comodidad de los países desarrollados, por lo que les cuesta hacernos partícipes del sufrimiento de otros pueblos. Indica que los planteamientos ecológicos hoy día no pueden olvidar la cuestión social. Hay que escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. También se habla sobre falsas soluciones que no tratan el problema y sobre el aprovechamiento de los países del norte de los recursos del sur. Las grandes multinacionales hacen en los países pobres lo que no les dejan hacer en sus propios países. Es responsabilidad nuestra, de quienes más podemos, atender las necesidades de los que menos pueden. No hay espacio para la globalización de la indiferencia. El punto 6 está dedicado a la debilidad de las reacciones. Llama la atención que las decisiones políticas estén sometidas a la tecnología y a las finanzas. Se pierde de vista el bien común. La alianza entre la economía y la tecnología termina dejando afuera lo que no forme parte de sus intereses inmediatos, y cualquier intento por modificar las cosas será visto como una molestia provocada por ilusos románticos. Se ha divinizado al mercado y sus intereses. En este contexto, se prevén muchas guerras disfrazadas detrás de nobles reivindicaciones. La encíclica termina con el punto 7, en el que se comentan las diferentes opiniones que se han generado sobre la cuestión medioambiental, desde los que creen que la tecnología lo salvará todo, hasta los que dicen que el ser humano debe cesar sus actividades. La Iglesia no debe proponer una palabra definitiva, pero sí escuchar y promover el debate honesto y el diálogo. Siempre hay una salida. Hasta aquí con este punto. En el siguiente vídeo abordaremos el capítulo 2 de esta encíclica. Comparte el vídeo y recuerda, haces falta para cambiar el mundo. Ánimo, no temas. El capítulo 2 de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco lleva por título El Evangelio de la Creación y abarca desde los puntos 62 al 100. El capítulo comienza preguntándose: si el documento está dirigido tanto a creyentes como no creyentes, ¿por qué incluir entonces un capítulo referido exclusivamente a convicciones creyentes? A partir de ahí, el capítulo se divide en 7 apartados. El primer apartado es muy corto, se titula La luz que ofrece la fe y básicamente indica que ninguna ciencia ni sabiduría debe ser dejada de lado para construir una ecología que nos permita sanar todo lo que hemos destruido. Forma parte de la fe cristiana alabar a Dios y cuidar la naturaleza. Durante 11 puntos, el segundo apartado reflexiona acerca de la sabiduría acumulada en los relatos bíblicos. Refiriéndose al libro del Génesis, Francisco nos recuerda que cada ser humano es creado por amor, hecho a imagen y semejanza de Dios, y que ello nos muestra la inmensa dignidad de cada persona humana, que no es solamente algo, sino alguien. A su vez, indica que la existencia humana se basa en 3 relaciones fundamentales: con Dios, con el prójimo y con la tierra. La ruptura de cualquiera de esas relaciones es lo que conocemos como pecado, que se manifiesta en las guerras, la violencia y el maltrato, el abandono de los más frágiles o los ataques a la naturaleza. Valiéndose de otros libros de la Biblia, el Papa nos recuerda que no somos Dios. El ser humano no puede tratar la creación como si le perteneciera, no puede desentenderse del resto de criaturas. La Iglesia Católica nos enseña que no podemos disponer de dichas criaturas a voluntad, porque tienen un valor en sí mismas y no están subordinadas al bien del ser humano. Además, no solo hay que cuidar la relación con la naturaleza, sino también con el vecino. La Biblia nos dice que cuando la justicia ya no habita en la tierra, toda la vida está en peligro.
Todo está relacionado, y el cuidado de nuestra propia vida y la relación con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás. Francisco hace un recorrido por diferentes libros de la Biblia para profundizar en la esperanza y la confianza en Dios, para recordarnos que la injusticia no es invencible. Teniendo a Dios como referencia de Padre Creador, el ser humano deja de pensar que es el único dueño del mundo. Del punto 76 al 83, nos encontramos con el tercer apartado, dedicado al misterio del universo. Su santidad dice que la tradición judío-cristiana desmitificó la naturaleza, dejó de atribuirle un carácter divino. Cuando reconozcamos el valor y la fragilidad de la naturaleza, podremos terminar con el mito moderno del progreso material sin límites. La fe nos permite interpretar el sentido y la belleza misteriosa de lo que ocurre en el universo. A partir de los relatos bíblicos, consideramos al ser humano como sujeto, que nunca puede ser reducido a la categoría de objeto. Ahora bien, tampoco el resto de seres vivos son objetos que debamos dominar. La visión del más fuerte ha propiciado inmensas desigualdades, injusticias y violencia para la mayoría de la humanidad, porque los recursos pasan a ser del primero que llega o del que tiene más poder. El ganador se lo lleva todo. Pues bien, las enseñanzas de Jesús están en el extremo opuesto de este pensamiento. El apartado número 4 está formado por 5 puntos y su título es El mensaje de cada criatura en la armonía de todo lo creado. La mejor idea para resumirlo es que Dios ha escrito un libro precioso, cuyas letras son la multitud de criaturas presentes en el universo. El ser humano aprende a reconocerse a sí mismo en la relación con las demás criaturas, que existen en dependencia unas de otras para complementarse y servirse mutuamente. El Papa copia el himno de San Francisco de Asís que da título a la encíclica. Alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas. El descubrimiento de la presencia de Dios en la naturaleza estimula en nosotros el desarrollo de las virtudes ecológicas. 4 puntos forman el apartado 5, titulado Una comunión universal. Dios nos ha unido tan estrechamente al mundo que nos rodea que la desertificación del suelo es como una enfermedad para cada uno, y podemos lamentar la extinción de una especie como si fuera una mutilación. Aunque esto no significa igualar a todos los seres vivos y quitarle al ser humano ese valor peculiar. Francisco nos habla sobre la coherencia de las actitudes humanas. La defensa de los animales o la naturaleza no puede ignorar las desigualdades entre nosotros. Seguimos admitiendo en la práctica que unos se sientan más humanos que otros, como si hubieran nacido con mayores derechos. Es evidente la incoherencia de quien lucha contra el tráfico de animales en riesgo de extinción, pero permanece completamente indiferente ante la trata de personas, se desentiende de los pobres o se empeña en destruir a otro ser humano que le desagrada. Se requiere una preocupación por el ambiente unida al amor sincero hacia los seres humanos y a un constante compromiso ante los problemas de la sociedad. El Papa nos recuerda que como tratemos a la naturaleza se reflejará en cómo tratemos a otros seres humanos. El apartado 6 está dedicado al destino común de los bienes. Todo planteamiento ecológico debe incorporar una perspectiva social que tenga en cuenta los derechos fundamentales de los más abandonados. Francisco nos explica algunos aspectos de la doctrina social de la Iglesia relacionados con la propiedad privada. El rico y el pobre tienen igual dignidad. Quien se apropia de algo es solo para administrarlo en bien de todos. Termina el apartado con una pregunta que se hacían los obispos de Nueva Zelanda. Se preguntaron qué significa el mandamiento "no matarás" cuando un 20% de la población mundial consume recursos en tal medida que roba a las naciones pobres y a las futuras generaciones lo que necesitan para sobrevivir. Por último, el séptimo apartado engloba todo lo explicado anteriormente desde la perspectiva de Jesús. Él les recordaba a sus discípulos cómo cada criatura era importante a los ojos de Dios. Los lirios del campo, las aves. Jesús vivía en armonía con la creación y no apartado de ella. Santificó el trabajo y le otorgó un peculiar valor para nuestra maduración. Para finalizar, su santidad nos recuerda
que después de la resurrección, Jesús impregna con su luz a toda la creación. Y de ahí viene el título del capítulo. Hasta aquí con este punto. En el siguiente vídeo abordaremos el tercer capítulo de esta encíclica. No te olvides de compartir el vídeo y recuerda, haces falta para cambiar el mundo. ¡Ánimo! ¡No temas! La raíz humana de la crisis ecológica es el título que lleva el tercer capítulo de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Comprende desde el punto 101 hasta el 136 y está dividido en 3 apartados. El punto número 101 sirve a modo de introducción y nos hace caer en la cuenta de que no basta con describir los síntomas de la crisis ecológica. Hay que entender que el ser humano tiene mucho que ver. Comenta de pasada el paradigma tecnocrático. El primer apartado abarca desde los puntos 102 al 105 y habla sobre la tecnología. Nos dice Francisco que es justo alegrarse ante los avances tecnológicos y entusiasmarse frente a las grandes posibilidades que nos ofrecen, pero que puede llevarnos a una encrucijada. El ser humano ha modificado la naturaleza desde sus inicios, y la tecnología ha remediado innumerables males que dañaban y limitaban al ser humano. Además, la ciencia y la tecnología no solo producen cosas útiles o valiosas, sino también bellas. Ahora bien, cuando algunas tecnologías se concentran en manos de unos pocos, puede suponer una enorme acumulación de poder. Energía nuclear, biotecnología, informática, modificación del ADN humano. ¿En manos de quién está y puede llegar a estar este poder? Es muy peligroso que reside en una pequeña parte de la humanidad. Para finalizar el apartado, el punto 105 indica que se tiende a creer que todo incremento del poder constituye, sin más, un progreso, como si la realidad, el bien y la verdad brotaran espontáneamente de lo tecnológico y lo económico. Llama la atención que el inmenso crecimiento tecnológico no ha estado acompañado de un desarrollo en responsabilidad, valores o conciencia. Falta una ética sólida, una cultura y una espiritualidad que pongan límites al uso de ese poder. A partir del punto 106 comienza el segundo apartado, dedicado a la globalización del paradigma tecnocrático. Hagamos un inciso para describir este paradigma tecnocrático. En palabras sencillas, sería algo así. A mayor progreso científico, mayor desarrollo tecnológico. A mayor desarrollo tecnológico, mayor crecimiento económico. Y a mayor crecimiento de la economía, mayor bienestar social, que a su vez llevaría al progreso científico porque más personas podrían acceder a los estudios y a la investigación. Pero esto se ha demostrado falso, o por lo menos incompleto. El ser humano siempre ha modificado la naturaleza, pero se adaptaba a los límites que encontraba. Hoy día, lo que interesa es extraer todo lo posible de las cosas. El ser humano tiende a ignorar la realidad de lo que tiene delante. Y de ahí nace la idea de un crecimiento infinito o ilimitado, que ha entusiasmado tanto a economistas, financistas y tecnólogos. Y esto nos ha llevado a estrujar al planeta hasta el límite. El Papa afirma que en el origen de muchas dificultades del mundo actual está este pensamiento surgido del paradigma que explicábamos. Por otro lado, los objetos producidos por la técnica no son neutros, condicionan nuestros estilos de vida y nos empujan en la línea de los intereses de determinados grupos de poder. Acabamos vistiendo como nos dicen, divirtiéndonos como nos sugieren, etc. Si queremos cambiar las cosas, no podemos ver la técnica como un mero instrumento, porque se ha vuelto tan dominante que es muy difícil prescindir de sus recursos, y más difícil todavía, utilizarlos sin ser dominados por su lógica. Es decir, la lógica cristiana no puede dejarse arrastrar por la lógica tecnocrática. Este paradigma condiciona la vida de las personas y el funcionamiento de la sociedad. Además, ejerce su dominio sobre la economía y la política. La economía mira el desarrollo tecnológico en función del beneficio, sin prestar atención a las consecuencias negativas para el ser humano que se pudieran derivar. Algunos dicen que la economía y la tecnología resolverán todos los problemas medioambientales, pero el mercado,
por sí mismo, no garantiza el desarrollo humano integral y la inclusión social. En el punto 110, vemos que no debemos buscar miles de soluciones a cada pequeño problema que surja, porque todo está relacionado, y así solo escondemos los verdaderos y más profundos problemas del sistema mundial. En el último punto del apartado, Francisco nos indica que la gente ya no parece creer en un futuro feliz, que no confía ciegamente en un mañana mejor, porque toma conciencia de que el avance de la ciencia y de la técnica no equivale al avance de la humanidad y de la historia. Sin embargo, la misma gente tampoco se imagina renunciando a las posibilidades que ofrece la tecnología. Nos invita a tomar conciencia de la urgencia de avanzar en una revolución cultural para la que hace falta valentía, porque la ciencia y la tecnología no son neutrales. Para terminar el segundo apartado, el Papa resalta que no se trata de volver a la época de las cavernas, pero que sí se hace necesario aminorar la marcha para poder mirar la realidad de otra manera. Vamos a dejar este punto aquí. No te pierdas el siguiente vídeo, que lo dedicaremos exclusivamente al apartado 3 de este segundo capítulo. No te olvides de compartir el vídeo y recuerda, haces falta para cambiar el mundo. ¡Ánimo! No temas. Algunos me comentaban que no habían escuchado hablar demasiado de la encíclica Laudato Si. En realidad, esa encíclica tuvo una recepción impresionante en todo el mundo. Fue comentada, leída, tenida en cuenta por políticos como Merkel, Obama, muchos otros. Además, muchos sectores que no eran católicos se interesaron y la consideraron un aporte importantísimo. Curiosamente, en algunos lugares, los católicos mismos fueron indiferentes, dejándose llevar por comentarios de algunas personas ideologizadas. Pero teniendo en cuenta la recepción tan grande que tuvo en el mundo esta encíclica, es importante que la retomemos. Yo propongo, sobre todo, tener en cuenta 5 grandes claves que atraviesan toda la encíclica. Uno la podría leer capítulo por capítulo y hacer un resumen de cada capítulo, pero quizás así se perdería una lectura mucho más interesante, que es tratar de descubrir en un texto aquellas grandes claves que lo atraviesan. Son como ejes que lo cruzan y que están presentes en todas partes. ¿Cuáles son las 5 grandes claves de Laudato Si? La primera es el valor que tiene cada criatura. Nosotros nos hemos acostumbrado a decir que el ser humano es el centro del universo, que es la criatura más importante, por supuesto. Pero ese mensaje quizás nos llevó a descuidar otra parte de la verdad, y es que cada criatura, obra de Dios, tiene un sentido, cada una tiene un valor, cada una tiene un mensaje que transmitirnos, y por lo tanto hay que cuidarlas porque en este mensaje hermoso del mundo, en esta canción, en este concierto, cada una es como una nota importante, tiene algo que decirnos. Además de esto, sabemos que tiene algo para aportarnos, ¿no? Los científicos insisten, por ejemplo, que en la Amazonia hay muchos medicamentos escondidos allí en tantos vegetales, en tantos frutos, que para nosotros son desconocidos. Si los incendios terminan aniquilando algunas especies, son curaciones futuras que no vamos a tener, porque allí es donde Dios puso un elemento de curación. Entonces, de este primer eje, el valor de cada criatura, se deriva el cuidado de la biodiversidad.
que no es lo que vemos en el mundo de hoy. Lo que vemos no es tanto el cuidado, sino que desaparecen miles de especies animales o vegetales todos los días. Es una pérdida constante de especies que quedarán perdidas para siempre, irrecuperables, que ya no podrán dar su mensaje, que ya no podrán dar su aporte a este mundo. Esa es la primera clave de Laudato Si. ¿Cuál es la segunda? La segunda es una frase que está repetida muchísimas veces en todo el documento, que es: todo está conectado, todo está relacionado. Hay una conexión entre todas las cosas y las criaturas de este mundo, ¿no? Y de ahí se deriva la cuestión de los ecosistemas. En cada lugar se forma un ecosistema y allí cada criatura aporta lo suyo, pero todas relacionadas entre sí. Y esos ecosistemas se han ido creando durante siglos o miles de años, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado en introducir un animal que no existía en una región o un cultivo que no existía y que estar atentos. No es que no se pueda hacer, pero hay que tener cuidado de no abusar del ecosistema, ¿no? De no abrumar un ecosistema con algo que no es parte de ese funcionamiento, ¿no? Fíjense, uno a veces mira la creación y se siente un espectador, como que está desde fuera contemplando. Y en realidad, nosotros también estamos conectados con todo eso, estamos incluidos, somos parte. No contemplamos desde fuera la creación, sino desde dentro, integrándonos allí. Todo está conectado. Y eso implica también que para resolver los problemas del planeta tienen que intervenir cuestiones económicas, biológicas, sociológicas, todo tipo de disciplinas para resolver los problemas, porque todo está relacionado. Hay un tercer eje de Laudato Si, y es una propuesta sobre el verdadero buen vivir. ¿Qué es vivir bien para un ser humano? ¿Qué es el buen vivir? Y el Papa Francisco dice: no es la ansiedad, ese desenfreno, ese estar siempre buscando algo para consumir porque no tenemos paz. De esa manera no vamos a poder cuidar el planeta. Lo vamos a destrozar. Propone entonces vivir detenidamente, disfrutando de cada pequeña cosa, valorando cada pequeña cosa, conteniendo esa ansiedad que nos devora. Propone el Papa otro estilo de vida, ¿no? Otra forma de enfrentar la existencia. Y no lo que llamamos la cultura del descarte, usar y tirar, así el mundo no alcanza, el planeta no alcanza. Vamos a terminar agotándolo, ¿no? Y esto implica que uno cuide las cosas aunque le sobre. Yo puedo tener agua de sobra aquí, ¿no? Pero sé que hay lugares del mundo donde el agua se valora en cada gotita, porque no hay, ¿no? Es terrible la necesidad del agua en esos lugares. Y el agua es un bien finito, el agua potable se acaba. Tenemos que cuidarla. Por lo tanto, aunque a mí me sobre, no dejo la canilla abierta sin necesidad porque pienso en todo el mundo y me creo ese hábito de cuidar las cosas con respeto, con cariño. Este es el tercer eje, que hace falta otro estilo de vida. El cuarto eje de Laudato Si es el tema del poder humano. Esta es una cuestión filosófica que el Papa desarrolla especialmente. El poder humano está descontrolándose. Los poderes económicos, sobre todo, no miden las consecuencias, buscan el resultado rápido, ¿no? El rédito inmediato.
Entonces, cuando uno busca un resultado económico rápido y fácil, ¿qué se va a preocupar por cuidar el planeta? ¿Qué se va a preocupar por cuidar el medio ambiente? No, está en la lógica del beneficio rápido, ¿no? Y así el poder humano se descontrola, porque además hoy tiene la tecnología que le permite hacer cosas enormes que nunca pudo hacer, y ese poder desbocado es sumamente peligroso. Es lo que genera también la cultura del descarte. Es un poder que arrasa con todo y no le importa nada, ¿no? Entonces, preguntémonos si no nos estamos también embelesando con ese poder humano, sintiéndonos dioses sin control, porque sin darnos cuenta a nosotros también se nos mete esa obsesión por dominarlo todo, en lugar de ubicarnos como una criatura más en este mundo que tiene que aportar a su cuidado. Hay un quinto eje en el documento que se refiere a las personas que no tienen poder. Y esto nos ayuda a redescubrir que Laudato Si no es una encíclica verde ecológica, es una encíclica social, porque piensa el cuidado del planeta en relación con los más débiles. Así como las criaturas son débiles ante el poder humano que las arrasa, también son débiles los más pobres, los últimos de la sociedad, los abandonados, que también son descartados como descartamos tantas cosas. El Papa insiste en este documento que todos son importantes, que hay un lugar para todos en este planeta, que no hay ningún ser humano de sobra, que no hay unos más humanos que otros. Cada ser humano tiene un valor infinito porque es infinitamente amado por Dios. Por supuesto que el Papa destaca que el trabajo es sumamente importante, que más que repartir mercadería hay que darle trabajo para que esa persona desarrolle sus capacidades. Eso es más digno. Sí, pero no la obsesión por la producción, porque un discapacitado, una persona que creció en un contexto muy adverso, una persona que tiene problemas físicos, esa persona tiene derecho a trabajar también, pero no le podemos exigir el mismo nivel de producción. Entonces le damos un lugar en este mundo, le permitimos que se desarrolle, más allá de que no pueda producir todo lo que quisiéramos, más allá de que no pueda ser tan eficiente como otros, también esa persona tiene un lugar en este mundo. Estas son las 5 claves que si las tenés en cuenta al leer todo el documento, seguramente te van a iluminar para poder captar esos ejes más profundos que el Papa Francisco quiso destacar.